Hola, Profe, buenas tardes. hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Andamos. Ahí andando. ¿Ah? Ahí ¿Estaba vamos. esperando? Ahí vamos, bueno, ¿se me escucha bien, chicos? Sí, se escucha bien. Bien, bien. No estaba esperando mientras hacía, me hacía algo para tomar y esperaba que seamos un poco más, porque somos la mitad, pero bueno, si no van a, si no van a entrar más, vamos a empezar. Este, bien, ¿cómo van con tuvieron con la profe que no el lunes? La parte práctica, recuperando. La verdad que no me acuerdo. Creo que, Ajá, ¿cómo que no se acuerda? creo Si que los sí. lunes, No, bueno, no me bueno, acuerdo. No sé. bueno, alguien que me responda, que se han tenido. No, profe, no hemos tenido, nos ha dado una actividad nomás para que hagamos. Ah, bien, bien, bueno, ella, o sea, no han tenido la clase, pero les ha dado algo para realizar. Claro, Bien, asincrónico, Ah, digamos. cierto, cierto. exacto, perfecto, bien, bien, no hay problema, estaba bien, no te acuerdas porque no lo tuviste a la clase virtual, pero han tenido una actividad bien, sí, porque se han dado con unos problemas de salud. Se está haciendo unos chequeos, seguramente no estaba en condiciones de estar conectada. Porque la clase virtual prácticamente exige la misma, la misma, las mismas condiciones y requerimientos físicos, ¿no es cierto? Y psíquicos que una clase presencial, más que estamos sentados y capaz del otro estamos parados. Pero bien, bien, estamos con problemas de salud, bien. Igualmente el tiempo con las horas con ella le sobra para ponerse al día, así que no hay problema. Bueno, nosotros vamos a continuar a ver quién me está bien. Somos menos, pero la clase se graba, así que cualquier cosa se recupera. El material también está en el aula, sí, la teoría. Voy a hacer una pequeña referencia a el práctico. No he visto los prácticos, he visto algunos, y ahora me voy a poner porque estoy demorado con la respuesta de los prácticos que me han mandado. Pero creo que alguien puede ser que se ha mandado ya el práctico de la vez pasada, del práctico 3. Voy a hacer una pequeña referencia al práctico, después lo hacen y cualquier cosa, bueno, ya sería una devolución eh, cuando lo publiquen, cuando lo entreguen. Y no se olviden que vamos a hacer un repasito general antes de la evaluación teórica, ¿sí? Pero, como los vuelvo a repetir, para que se queden tranquilos, es muy parecido la evaluación a lo que estamos haciendo, ¿sí? En las actividades, ese tipo de actividades teóricas, de teoría, digamos, las guías, va a ser muy parecido y después vamos a hacer, previo al parcial también, vamos a hacer unas autoevaluaciones, ¿sí? Que va a ser como un modelo de evaluación, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, profe. Se le va a ¿Eso más o menos cuándo pedir, sería o vamos no, viendo? en agosto es la evaluación, después de las vacaciones, ¿sí? Perfecto, perfecto. Ya, Sí, sí, ya sí. lo habíamos dicho en agosto, después de las vacaciones, después que usted rinden y tenga las vacaciones. ¿Sí? Así que tienen tiempo para prepararse. Los dos parciales, ¿sí? Excelente, Pero todo, excelente. si vamos viendo, estamos al día, entonces no nos va a costar. Siempre eso recalquemos, ¿sí? Si estamos al día, si queremos estudiar todo junto, va a ser medio difícil, ¿sí? Igualmente, la parte teórica es así, tipo multiple choice, completar, relacionar conceptos, eh, y como del estilo que ahora voy a eh, repasar acá haciendo una pequeña referencia al práctico.
Voy a compartir pantalla. Compartir. Bueno, para los que nos vemos mañana, a las 6 de la tarde, ya tengo compartido. Bien, me voy a el práctico, si estamos viendo el práctico, que no. Sí, se ve. La guía teórica, en realidad es como una práctica teórica, ¿no es cierto? Bien, pues decimos unidades de guía teórica. ¿Mm? Es una práctica, pero una guía donde aplicamos, sí, de cierta manera, los conceptos vertidos en la teoría. Perdón la pregunta, estaba mandando un mensaje a la profe, porque no nos habíamos contactado el martes, creo que nos contactamos con la profe Menini. ¿Hasta qué parte vieron el martes? Hemos visto incondicionales, condicionales y bicondicionales. O sea, ya han visto las relaciones, ya Claro. llegaron, pero bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Nosotros mañana, por eso estábamos chequeando con que seguimos mañana. Bueno, un poco acá volviendo al tema, ¿sí? Porque este tema de cohesión y acoplamiento, ya completamos la unidad número 2, ¿sí? Y después de hacer unas pequeñas referencias al práctico, ya comenzamos con la unidad número 3, que es pruebas y mantenimiento de programas, que es un tema también muy lindo, ¿sí? Ese ya estaba subido a la plataforma, se me hace, ¿no? Sí, todo está subido para que lo vayan ustedes viendo. Acá, un poco para revisar, no vamos a ver todo porque si no es imposible, ¿sí? Aquí la primera actividad, como ustedes ven en pantalla y la habían descargado ya la clase pasada, ¿qué nos debe quedar claro con respecto a lo que es, como decimos, para lograr una alta calidad o lograr una calidad en la programación modular? Tener una baja cohesión, una alta cohesión, perdón, ¿sí? Lograr una alta cohesión y un bajo acoplamiento, ¿sí? La cohesión hace referencia, ¿sí?, a los elementos dentro de un módulo, ¿sí?, que estén vinculados, o sea, que la función del módulo sea atómica, sea bien específica, sea clara, sea concisa. El acoplamiento hace referencia a cuán relacionados estaban los módulos entre sí. Por lo tanto, mientras menos relación haya, sí, va a ser entre los módulos, o sea, menos dependientes sean o más interdependientes sean los módulos, va a ser mejor. Es decir, lo ideal, ¿se acuerdan? Porque había distintos grados de cohesión y distintos grados de acoplamiento. Lo ideal, ¿sí?, era apuntar, ¿sí?, para obtener programas modulares, ¿sí?, de calidad, lo ideal es una alta cohesión y un bajo acoplamiento, ¿sí? Entonces, con respecto, teniendo en cuenta ese concepto, ¿qué podemos decir con respecto al punto 1? Que dice, en un diseño de software es deseable que exista entre los distintos módulos que lo componen, ¿qué es lo que es deseable? Entre esas cuatro afirmaciones: un acoplamiento fuerte y una cohesión alta, un acoplamiento débil y una cohesión baja, un acoplamiento débil y una cohesión alta, o un acoplamiento fuerte y una cohesión baja. Son todos cuatro combinaciones entre cohesión y acoplamiento distintas. Ustedes, para La C ustedes, sería, ¿no? ¿qué dicen los demás? También la misma.
Bien. Cuando hablamos de débil, hablamos de poco o bajo, ¿sí? ¿Se entiende? Porque son términos, estamos utilizando como términos que como que son confusos, porque dice que es débil, después que es bajo, que es poco, ¿sí? O sea, débil, bajo, poco, o sea, módulos débilmente acoplados, un bajo acoplamiento, o un acoplamiento, hemos dicho débil, bajo o poco acoplados, estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de una alta cohesión o baja cohesión o poca cohesión, también hablamos de lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos hablando de lo mismo de distintas formas, utilizando distintos sinónimos. Entonces, ya podemos descartar, si ustedes vamos viendo por descarte, nosotros sabemos que la cohesión, ¿cómo tiene que ser? Lo ideal. Alta. Bien, entonces, ¿qué vamos a descartar ahí? Los que dicen baja. Claro, baja o débil. En este caso no dice débil. Claro, vamos descartando por ese lado. Entonces descartamos. ¿Cuál sería? La B La B y la D. y la D. Perfecto. ¿Se entiende, chicos? Vamos descartando donde dice, yo he tomado la cohesión primero, ¿sí? Entonces descartamos la B y la D, como dice el compañero. Y nos queda A y C. Entonces, nos queda A. Esto hay que tener, esto es como una trampita, un poco tramposito, pero para que nosotros veamos, analicemos los términos, ¿sí? Fíjense, los dos acá tenemos, en lo que es cohesión, nosotros lo ideal es tener cohesión alta, es decir, que los elementos dentro del módulo estén, haya una alta vinculación entre los elementos del módulo. Fíjense, entonces ahí tenemos con cohesión alta, estamos de forma correcta. ¿Qué pasa con el acoplamiento? El acoplamiento, ¿cómo debe ser? Fuerte, alto, o débil o bajo. Débil o bajo. Perfecto. Lo contrario a la cohesión. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Descartamos este porque dice que hay un acoplamiento fuerte. No es lo deseable el acoplamiento fuerte, es decir, no es deseable que entre los módulos de un programa haya mucha vinculación de dependencia entre ellos. ¿Sí? Entonces ya descartamos este. ¿Sí? Y nos queda el C. Tenemos, es deseable una alta cohesión, ¿sí? O una fuerte cohesión, ¿sí? O mucha cohesión y un acoplamiento débil o bajo o poco acoplamiento entre los módulos. ¿Se entiende, chicos? Fíjense que por ahí es un poco confuso, porque entonces ustedes tienen que tener en cuenta eso. Puedo preguntar, me pregunta así, ¿sí? ¿Cómo es el acoplamiento? ¿Fuerte, alto, módulos muy acoplados? ¿Sí? Estamos hablando de sinónimos. Bajo, débil, poco, escaso acoplamiento. Sí, estamos hablando también de sinónimos. Entonces hay que ver, ¿sí? Que es un poco ahí como pareciera confuso, ¿no? Engañoso, ¿sí? Las preguntas. Entonces, si vamos a hacer un descarte así, concluimos en que la expresión correcta, ¿sí? En un diseño de software es deseable que exista entre los distintos módulos que lo componen un acoplamiento débil y una cohesión alta, ¿sí? Eso sería la respuesta correcta para el punto 1. Bueno, siguiendo con qué es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Es la cohesión un atributo de los programas o de los módulos de un programa,
justifique su respuesta. La cohesión. Fíjense que hemos dicho hace rato. La cohesión, ¿qué interviene en la cohesión? Los elementos dentro de un módulo o entre módulos. Dentro de un módulo. Bien, muy bien. Y el acoplamiento se da al revés. Entre módulos, claro. Entre módulos. Perfecto, esto tiene que quedar claro. Entonces, es afirmativo. Sí, la cohesión es un atributo. Sí, perdón, no es afirmativo, sino la respuesta es que la cohesión es un atributo, sí, de los módulos de un programa, ¿sí? No de los programas, ¿sí? Estamos hablando de los módulos del programa. Entonces, quiero justificar de esa manera porque en realidad la cohesión sí mide la conexión funcional, sí, de los elementos de un módulo. Por eso es un atributo de los módulos de los programas, no de los programas en sí. ¿Se entiende? Sí, profe. Esa sería la justificación. Bien. Y llegando hasta aquí, después ya haciendo una pequeña revisación, aquí sí se va a pedir en el parcial del tipo que ejemplos como este que hemos visto, ¿no es cierto?, en la teoría. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto por cada tipo de cohesión y niveles de cohesión? Sí, hemos visto ejemplos, ¿sí? Hemos determinado varios ejemplos y vamos a hacer de este tipo ejemplos y ustedes van a tener que determinar, ¿sí?, qué tipo de cohesión se presentan en funciones que están descritas de distintas formas. Aquí tenemos varias y, bueno, la más fácil voy por la B, que dice, calcula la superficie de un triángulo. Cuando dijimos, ustedes tienen que repasar porque hay varios niveles de cohesión y varios niveles de acoplamiento, ¿sí? Les tiene que quedar claro la diferencia entre cada uno para poder identificar si a través de la descripción de lo que hace un módulo, como lo estamos poniendo aquí, cómo caracterizarlo, ¿sí? Cómo identificarlo. Aquí sabemos calcular la superficie de un triángulo. Dijimos que cuando un módulo, en el módulo, ¿sí?, se describía con un solo verbo y específicamente una sola actividad que se realizaba, como en el punto B, que dice calcular la superficie de un triángulo, ¿sí?, cuando se realizaba una sola función, ¿sí?, algo específico, bien identificado, bien claro, ese era el tipo de cohesión más alto, ¿sí?, y la más óptima, que era la cohesión, la cohesión funcional, ¿sí?, donde el módulo hace una cosa clara y bien definida. Entonces, si sabemos identificar bien los distintos tipos de acuerdo a todo lo que hemos visto, la opción B sí identifica un tipo de cohesión funcional, que es la cohesión, es la mejor cohesión o la cohesión deseable que debe tener un módulo. ¿Se entiende, chicos? Nomás sí, tienen que identificar por cada tipo definido el punto 3, qué tipo de cohesión es. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende, profe? Bien. Bueno, aquí tenemos, bueno, otra consigna. Bueno, después tenemos acoplamiento. Y aquí también es del mismo tipo, en el punto 6 también dice indicar el tipo de acoplamiento. Así como hemos visto, ¿sí? Los tipos de acoplamiento
en la teoría, bueno, tenemos varios, ¿sí? Era del mejor acoplamiento al acoplamiento. No, creo que, bueno, partíamos también, así un nivel, del nivel deseado de acoplamiento al menos deseado, o al menos óptimo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de aquí, también tenemos que saber identificar, de acuerdo a las pautas, ¿sí? Que hemos visto en la clase anterior en la teoría, ¿sí? Con los ejemplos tiene que tener bien definido eso, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo, dice los módulos empleados y nómina, ¿sí? Tenemos dos módulos ahí. Los módulos empleados y nómina utilizan el código de empleado y un parámetro de tipo lógico que sirve para controlar si hay datos de hijos o no. Ahí ya nos tiene que llamar la atención en esa descripción de lo que hace, de la función de un módulo, dice que usa un parámetro de tipo lógico. En este caso, para controlar si hay datos de hijos o no. En ese caso ya tenemos que prestar atención que lo que caracterizaba a el tipo de acoplamiento de control, ¿sí? Era cuando usamos un parámetro o una bandera para controlar la lógica, ¿sí? Del programa, nuestro programa, ¿sí? Entonces ahí podemos estar claramente identificado el tipo de acoplamiento, ¿sí? Porque esta descripción de lo que hace el módulo usa, ¿sí? Un parámetro. Pero me dice tipo lógico, me estoy diciendo qué tipo de dato, de parámetro es. Dice, para controlar si hay datos de hijos o no. Entonces, ahí ya sé que se usa un parámetro para controlar. Eso ya me está identificando que es un tipo de acoplamiento de control, ¿sí? Así de esa manera, bueno, son parecidos enunciados o tipos de definición de lo que hace de funciones de un módulo, parecidos, similares a los que hemos visto en la teoría, los ejemplos, hay varios ejemplos, ¿sí? Tenemos que tener claro, como les digo, cómo es, ¿sí? Cómo se diferencian, qué caracteriza a cada tipo de acoplamiento para poder identificarlo en cada una de estas expresiones que están vertidas en el ítem 6. ¿Se entiende? Después está este último punto, que también lo hemos visto, una estructura, un diagrama de estructura, donde muestra un tipo de acoplamiento. Ustedes me van a decir cómo mejoras realizarían este diseño. Hay un ejemplo muy parecido que lo tenemos en la teoría, y luego que lo hemos charlado también. Así que vamos a ver cómo cómo lo hace, y vamos a hacer las devoluciones correspondientes igualmente. Después, ante las dudas que tengan, vamos a hacer una clase, ya les he dicho, previa, para ver las dudas de los prácticos, ¿sí? General. Esperando que puedan obtener un 8, ¿sí? Que les permita acceder a la promoción. Usted Perfecto, profe. había hablado, profe, por ejemplo, que iban a ser multiple choice. En ese caso, ¿habría que Por eso, justificarlos? aquí se está presentando Joaquín. Joaquín. Buenos días, dice buenas tardes. Yo también dice buen día, buenas tardes. Joaquín acá estaba saludando. Perdón. O sea, no sé la verdad, pero va a ser, o sea, el tema es que son sencillos, no son difíciles. O sea, multiple choice, ¿qué les quiero decir? Multiple choice, completar un cuadro, asociar conceptos, ¿sí? Ese tipo van a ser. Por eso ustedes quédense tranquilos que esperamos.
quédense tranquilos que vamos a, las autoevaluaciones, estas previas que vamos a tener, que las voy a activar unas 2 semanas antes de las vacaciones, ¿sí? Para que ustedes ya cuando terminemos las clases, les va a permitir ver cómo va a ser el parcial. Como les digo, son preguntas relacionadas como estas que estamos viendo en la teoría, no es nada inventado, ni nada que no hayamos visto, ni nada proclive, ni pensado para que desaprueben o no promocionen, todo lo contrario, ¿sí? El tema es que tienen que tener en claro los conceptos me está sonando no sé qué es esto, esperen, así ya se termina uy, qué ruido, no sé por qué bueno, tienen que tener en claro los conceptos, ¿sí? Porque son muchos temas, ¿se entiende? Son 3 unidades estas. Vamos con 3 unidades ahora, ya entramos a la tercera unidad. Entonces, y ustedes han visto, son muchos temas, ¿sí? La teoría y también la práctica. Por eso les digo que no se preocupen, en general no hay desaprobado en la teoría, pero me gustaría que hagan el esfuerzo de poder sacar un 8 con el que van a poder acceder a la promoción. Igualmente, los que tengan un poquito menos, vamos a valorar el desempeño general para poder promocionarlos. Ya les dije, ¿se entiende? ¿Sí, chicos? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, Perfecto. bueno, bien. Presentación de los prácticos. Hay un momento, la presentación de los prácticos. Voy. Esperan un cachito. Chicos, perdón, he tenido inconveniente. Ajá, ¿seguimos? Aquí estamos, profe. Bien, seguimos, ¿no? Quédense tranquilos con el tema ¿sí? De la evaluación, que están todas las posibilidades. Por lo menos la evaluación teórica. La evaluación práctica, ustedes saben que necesitan una destreza y un entrenamiento que lo tienen que ir desarrollando de a poco. De un día para el otro no van a poder, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Todo tiene que ser gradual, así que yo sé que no es la única materia, pero es una materia muy importante, sí, son eh, materias basales, sí, fundamentales para la carrera. Entonces hay que poner un poquito más de esfuerzo y dedicación si nos cuesta determinados temas, o bueno, siempre algo nos va a costar en las materias, unas más que otras, pero estas son materias basales de la carrera. Entonces, bien, yo les he dicho que voy a tener en cuenta una valoración por supuesto, con la licenciada Carolina. Vamos a hacer una valoración general. Sí, ay, ahora el perro me viene. Pásale.
La valoración es sacar el audio, es sacar el video. Bien, la valoración general, vení para acá. La valoración general del desempeño del alumno, ¿sí? Bien. Ahora sí, chicos, vamos a iniciar la última unidad de este cuatrimestre, ¿sí? Que es la unidad número 3, que se titula Pruebas y mantenimiento de programas, que es un tema muy lindo, muy interesante. Así que voy a ir con, a ver, sellar esto que estaba en el práctico, voy viendo acá, ¿se ve ahí Sí, bien, la diapositiva? Perfecto. Bueno, es un poco, digamos, tiene mucha teoría, pero bueno, vamos a tratar de pasarla medio rápido. Pero también vamos a tener preguntas de esta unidad y vamos a hacer una práctica interesante de lo que es distintos tipos de prueba. Ya vamos a ver, bastante interesante. Van a empezar conmigo. Vamos a hacer las primeras partes, como una guía, ustedes la van a terminar y la van a presentar. Bueno, vemos a unidad 4, dice aquí no es unidad 3 porque después ahora cambia es unidad número 3. ¿Sí? Bien. ¿A qué llamamos o qué decimos lo que es probar el software? Probar un programa. Lo que es incorrecto decir es que probar, ¿sí?, un software es demostrar que no hay errores, ¿sí?, existentes en un programa. El propósito de probar es mostrar que el programa realiza correctamente las funciones esperadas. Esas son definiciones incorrectas, ¿sí? Eso no es probar, ¿sí? Bien. ¿Qué es probar? ¿Sí? ¿Cuál es una definición acertada o correcta de lo que es la prueba del software? Probar es el proceso de ejecutar un programa, obviamente con determinados datos de entrada, ¿sí? Proporcionando determinados datos de entrada con el propósito de encontrar errores, ¿sí? A través de la identificación de las diferencias entre los resultados esperados, o sea, obtenidos, ¿sí?, los resultados obtenidos y los resultados esperados a partir, sí, de los datos de entrada ingresados como prueba, ¿sí?, o datos de prueba introducidos en la entrada al programa, ¿sí? Entonces, el propósito es encontrar errores, no es no encontrar errores, porque para eso está la prueba. La idea de la prueba es buscar, probar, ¿sí? Probar para en la búsqueda de encontrar errores, si no es no encontrar, ¿sí? Guarda con esa cuestión. La definición es que yo pruebo un programa, trato de encontrar errores, ¿sí? Para poder corregirlos si existieran esos errores, ¿sí? A partir de datos de entrada, obtengo datos resultantes, ¿sí? Y los tengo que comparar con si son los resultados esperados, ¿sí? Bien. Bueno, hay como un mito. El mito dice que no, lo que pretende el proceso de la prueba es demoler el software, ¿sí? Se dice la prueba es un proceso destructivo. Eso es un mito, es todo lo contrario, ¿sí? La prueba es importantísima para eh, probar el software, no para destruirlo. Probamos para ver que el software no tenga errores y si encontramos errores, corregirlos, ¿sí? Para que funcione correctamente, ¿sí? Un mito dice, si fuéramos perfectos, no habría errores. La prueba es una admisión de fallos, de que existen fallos, ¿sí? Debemos sentirnos culpables, ¿sí? Esos son mitos, ¿sí? No son verdades, ¿sí? La prueba es necesaria, es fundamental,
Y la idea, sí, es tratar de hacer la prueba en búsqueda de errores y si existe, buenísimo si no encontramos, ¿sí? Pero la idea es buscar errores y si existieran, corregirlos. ¿Y cuál es la realidad? ¿Sí? No es destructivo el proceso del software, ¿sí? En realidad lo parece a corto plazo, ¿sí? Pero a largo plazo realmente es un proceso constructivo. A largo plazo es económico. Perdón, ahí por eso decimos que es constructivo, porque si no probamos o no probamos de forma correcta un software, lo largamos, ¿sí? Lo implementamos, lo largamos, lo liberamos, digamos, al software, el software luego presenta errores y qué gran problema, ¿sí? Nos va a callar porque volvemos hacia atrás en las etapas, ¿sí? Del ciclo de vida y realmente nos va a salir caro corregir errores ya con un producto software implementado, implantado y funcionando. ¿Se entiende, no? El concepto ese. Sí, profe. Bien. No debe infundir culpabilidad el hecho de que la búsqueda de errores, ¿sí? Es un medio de mejorar la calidad, ¿sí? Debemos que saber que el proceso mismo de pruebas, ¿sí? Nos va a permitir, bueno, si no encontramos pocos errores, pero la idea es encontrar errores, corregirlos en esa etapa que es la prueba. Por eso existe la etapa en el ciclo de vida, que es las pruebas, ¿sí? Que están previas, ¿sí? A la implementación y la documentación también, ¿sí? La idea es mejorar la calidad del software. ¿Mm? Perfecto. En realidad la prueba del software es un componente o un elemento de un tema mucho más amplio que se conoce como verificación y validación. ¿Qué sería verificación? ¿Estamos construyendo el producto correctamente? ¿Sí? ¿Y qué es validación? ¿Estamos construyendo el producto correcto? ¿Se entiende la diferencia? Verificando, estamos preguntando si estamos construyendo el producto correctamente, de manera adecuada. Y la validación nos plantea si estamos construyendo el producto correcto. ¿Sí? Son cosas totalmente distintas. ¿Sí? Bien. La verificación, del software es el conjunto el conjunto grupo de actividades que van a asegurar que el software implementa correctamente una función específica, ¿sí? Una función clara y específica. La validación, ¿sí? Se refiere al conjunto, ¿sí? De aquellas actividades que van a asegurar que el software que hemos construido se ajusta a los requerimientos del cliente. Por eso habla de que si estamos construyendo, ¿sí? El producto requerido, ¿sí? El producto encomendado por el usuario, que se ajusta a los requerimientos del cliente. O sea, si estamos construyendo el programa o el software correcto. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Por eso hablábamos en sistemas, el tema de los requerimientos del cliente, ¿sí? Todo tiene que ser en base a la información que parte del cliente, nosotros la vamos a traducir de requerimientos del usuario, del cliente, a traducirlo a requerimientos del sistema, que ya lo vimos cómo hacerlo, ¿sí? Viene a decir que la validación nos va a es el conjunto, como les decía, de actividades, ¿sí? Que nos van a asegurar que lo que estamos construyendo, ¿sí? El software que estamos construyendo, es el producto, ¿sí? Que espera el usuario, nuestro cliente, en base a los requerimientos que hemos elaborado a partir de
la pesquisa de datos que hemos realizado a través de las distintas técnicas que se aplicarán de acuerdo a distintas situaciones que ustedes ya la vieron en sistemas, ¿sí? Justo estamos muy vinculados también a la parte de sistemas. Bien. Bueno, las pruebas constituyen una técnica para la validación y verificación del software. No se debe probar un programa, ¿sí?, para mostrar que funciona, ¿sí? Lo conveniente es comenzar o iniciar con la suposición de que el software tiene errores, ¿sí? Y luego probarlo, ¿sí?, para encontrar tantos errores como nos sea posible, ¿sí? Así podemos lograr un software de calidad. Si no, va a ser muy costoso corregir los errores en etapas más avanzadas. ¿Se entiende? ¿Mm? Perfecto. Sí, Muy bien. Bueno, aquí está un poco lo que les decía, esto de ciclo de vida y la introducción de detección y eliminación de errores. Cuanto más temprano identifiquemos los errores y los corrijamos, ¿sí?, va a ser mejor y va a ser más económica la corrección de esos errores. Cuanto más tardíamente, si, por ejemplo, ya la etapa de operación del software, el cliente, los usuarios finales están operando el software, encontramos errores, uy, qué grave situación, ¿sí? Ya eso nos va a llevar a una demora, una interrupción seguramente de la operación del sistema, ¿sí?, si encontramos errores que no permitan que el sistema trabaje eficientemente. Entonces, vamos a tener un software de menor calidad con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Y tener que retrotraernos a etapas, a veces no es errores de decir, hay una variable, me da un error, no. No, a veces son errores de tipo de, por ejemplo, de no haber contemplado o haber interpretado, por ejemplo, algún tipo de requerimiento que directamente implique eh, la no inclusión o la omisión de una funcionalidad. ¿Se entiende? Es decir, que de acuerdo al tipo de error, y cuanto más tardíamente encontremos el error, mucho más grave y más costoso va a ser la corrección del error. ¿Se entiende, no? sí. Sí. Bien. Bueno, aquí hay una relación entre lo que es error, defecto y fallo. Hay diferencias. Aquí tenemos un ejemplo donde está, bueno, aquí hay un sistema crítico, esto es un sistema de gestión de aeropuertos, sabemos que es un sistema crítico. ¿Por qué es un sistema crítico? Porque si pasa algo, ¿sí?, que interrumpa el normal funcionamiento de ese sistema, puede ocurrir, puede tener efectos importantes, hasta costar la vida de las personas. Por eso hablamos de sistema crítico, sistema de gestión de aeropuertos, ¿sí? Hablamos de un sistema crítico, porque puede tener un problema, un fallo, un defecto, un error, puede tener un alto impacto o efectos negativos, ¿sí? En el sistema, porque pueden chocar, por ejemplo, dos aviones, ¿sí? Y bueno, ahí le va a costar la vida de las personas, por eso hablamos de sistemas críticos. Por ejemplo, aquí está el programador, a la izquierda, ¿sí?, el programador, y hablamos de error. Error es cuando hay un defecto, no es un defecto, hay una equivocación donde el programador se equivoca, ¿sí? En la programación del software, ¿sí? Perfecto. El error del programador se va a plasmar, ¿sí?, en un defecto en el software, ¿sí? Ese error que produce el programador porque no se habrá realizado una prueba deficiente, ¿se entiende? Ha fallado algo en la prueba que el error no ha sido detectado.
¿sí? Porque tiene que haber una prueba del software. Pero resulta que el error, la equivocación del programador no ha sido detectada, ese error ha subsistido, ¿sí? Ese error, que no ha sido debidamente eh, eh, detectado para ser corregido, por eso subsiste el error, existe el error, y este error se plasma en un defecto en el software, ¿sí? Ese efecto en el software impacta, ¿sí?, en distintas partes del sistema y hay unas estrellitas, ¿sí? Hay errores que impactan en un defecto en el software, eso impacta luego en un fallo, ¿sí? Obviamente el defecto, estamos hablando de, hay una falta de calidad en lo que es el sistema, ¿sí? Esto da lugar, el defecto da lugar a un fallo, ¿sí? A un fallo. Esto quita fiabilidad al sistema porque, por ejemplo, ese fallo produce en el sistema que en el sistema que el sistema se comporte o se comporte de otra manera, ¿sí? De una manera no deseada. Y esto hace que se produzcan efectos negativos, ¿sí? Como les decía, dependiendo de cuán crítico sea el sistema. Aquí el sistema de gestión de aeropuertos es un sistema muy crítico, súper crítico, como puede ser también una gestión de un lanzamiento de una nave aeroespacial. Y puede surgir entonces como consecuencia de el sistema que no es fiable porque tiene un fallo que afecta, sí, al funcionamiento, produce una antena, por ejemplo, no produce los efectos deseados o las ondas que debe llevar la información a las naves y puede suceder un accidente, ¿sí? Entonces, aquí vemos, obviamente, estamos hablando de un sistema súper crítico, pero es un ejemplo muy importante de que un error no detectado oportunamente durante la etapa de programación del software, ¿sí? Ha quedado un error no detectado, ¿sí? Porque quizás bueno, porque los programadores son humanos, ¿sí? Pero debe haber un correcto proceso de prueba, ¿sí? Una prueba exhaustiva, más tratándose de sistemas críticos, ¿sí? Donde hablamos se puede jugar sobre la vida de las personas, ¿sí? Bien, esto Sí, es un profe. ejemplo, claro, esto es un ejemplo concreto, ¿sí? Donde un pequeño error puede ocasionar una catástrofe. Queda claro eso, ¿no? Sí, Sí, o sea que uno desencadena al otro, digamos. Claro, exactamente. Un error, sí, produce un defecto en el sistema, eso produce un fallo, sí, y eso hace que el sistema en realidad no se comporte, o sea, se comporte de manera no deseada, sí, produciendo efectos negativos que, de acuerdo a la criticidad o no de ese fallo, eh, vamos a tener, podríamos llegar como máximo, como lo más grave, a un accidente aéreo en este caso, ¿sí? Como para ver el impacto, ¿no? De el ejemplo claro, y esto es real, no estamos hablando de cosas que no sucedan. Hoy en día pasan estas cosas y es para que ustedes vean la importancia que tiene el proceso de la prueba. ¿Está? Bien. Bueno, aquí hay otro ejemplo de la realidad que habla, bueno, yo justamente me he puesto también todo sistemas críticos, como por ejemplo un software que controle el lanzamiento de un cohete, una nave, supongamos que el cohete va con personas adentro, ¿sí? Hay otros cohetes que se lanzan sin personas, ¿no es cierto? Comandadas pueden ser otros cohetes que sean eh, controlados automáticos, que sean controlados por software o por el equipo
técnico que está siguiendo, digamos, pero hay muchos que son guiados por o controlados por las mismas personas. Bueno, este es uno accidente que ha ocurrido en el 96, que era una prueba de vuelo de un sistema de lanzamiento, sí, y dice, y la experiencia, ¿no? Demostró que un fallo en el software, precisamente en el módulo de control, no había sido probado lo suficiente, sí, es decir, que no hubo una prueba exhaustiva, como toda prueba que debe ser, y más aún, pensando que este tipo de el costo, no solo en vida, sino el costo económico, que implica la pérdida o la explosión de un cohete, que este cohete después no llegue a destino o no cumpla con los objetivos por los cuales ha sido creado. Hablamos de pérdidas humanas y pérdidas económicas, ¿sí? Entonces, ante la falla en el software, por un mal proceso de prueba, ¿sí? Bueno, dice que directamente cuando se lanza, explota, ¿sí? Por un fallo en el software de control, ¿sí? El control del software que controlaba el lanzamiento, ¿sí? Del cohete, y explota directamente. Bien. Profe, ¿Sí? ¿se clasifica la gravedad del fallo? Y no digamos que hay una clasificación del fallo, pero estamos exponiendo, digamos, este tipo de situaciones para que ustedes vean que nosotros hablamos por ahí de otro tipo de, como programadores, hablamos de otro tipo, nos imaginamos otro tipo de sistemas o de software, ¿no? Orientados a otro tipo de clientes, pero ponemos esos ejemplos porque los software, los programas están ya eh, eh, se remontan a muchos años, o sea, estos sistemas están programados, obviamente, hemos avanzado en los lenguajes de programación, la tecnología ha avanzado, ahora seguramente haya poca probabilidad de que pasen estas cosas, pero como les digo, la persona es la que prueba, no es un autómata ni un software de inteligencia artificial el que lo hace, sí, intervienen personas, ese equipo de personas trabajan en equipo, cumpliendo con todo lo que estamos estudiando, por ejemplo, en sistemas y acá también, con todas para el desarrollo de productos software, no importa cuál sea el objetivo, los requerimientos a cumplir, tiene que cumplir con todas las etapas del ciclo de vida del software, ¿sí? Más allá de que hay distintos métodos para el desarrollo del software, que después lo van a ver el año que viene, que son metodologías ágiles, que creo que ya habíamos comentado, el sistema, que permiten el desarrollo rápido de determinados software que hoy en día se necesitan salir a la venta o satisfacer las necesidades del cliente de manera rápida, ¿sí? Pero las pruebas siempre va a estar, la prueba de software, ¿se entiende? Y hablamos de estos casos más críticos para que ustedes vean la importancia, ¿sí? Que tiene el proceso de la prueba. Por eso hablamos de estos sistemas supercríticos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, como es otros también que pueden estar destinados a, bueno, a cuestiones militares y a manejar un submarino, y bueno, por decir unos ejemplos, ¿no? Donde está en juego la vida de personas, inversiones económicas muy grandes, ¿sí? Bueno, esa es la idea, mostrar estos casos extremos donde realmente para evidenciar la importancia de un buen proceso de prueba. ¿Sí? O sea, por eso le digo, tiene que ser una prueba exhaustiva, ¿sí? No debe quedar un error, ¿sí? Bien, por lo que implica, primero que no vamos a tener un producto de calidad, ¿sí? Y no es que una variable está no inicializada, no, podemos llegar a haber interpretado la calidad en cuanto a que, por ejemplo, no interpretamos los requerimientos del cliente y, por ejemplo, en un momento, llegar a descubrir que por eso después vamos a ver qué tipos de pruebas hay. Y ahí vamos a ver que algunos tipos de pruebas sí se refieren a, por ejemplo, claro, ahí empiezan a jugar, no me voy a adelantar con los temas,
a detectar, por ejemplo, una función que no está incorporada en el sistema, porque no hemos interpretado los requerimientos o las necesidades del cliente. Por eso ya no me quiero adelantar, hay distintos tipos de pruebas, ¿sí? Bien, objetivos de la prueba. La prueba es el proceso de ejecución de un programa con la intención de descubrir un error, ¿sí? La intención de la prueba es descubrir un error. Y un buen caso de prueba se definiría como aquel que tiene una alta probabilidad de mostrar un error no descubierto o detectado hasta ese momento. ¿Sí? Salí. Salí. Ahí mi perro. Mi perro me está molestando aquí que me viene, se me pone aquí, quiere salir, me raspa la puerta. Perdón. Bien, entonces, un buen caso de prueba, ¿sí? Es aquel que tiene una alta probabilidad de demostrar, ¿sí? Un error no descubierto hasta entonces, ¿sí? Y una prueba tiene éxito, ¿sí? Una prueba es exitosa si se descubre un error no detectado hasta ese momento, ¿sí? Bien, o sea, Sí. la idea de la prueba es encontrar errores, no encontrarlos, ¿sí? Porque nadie es perfecto, la idea es encontrar errores, ¿sí? Bien. Y si la prueba nos puede asegurar, ¿sí? Bien, la prueba no puede asegurar la ausencia de defectos, solo puede demostrar que existen defectos en el software, ¿sí? Es importante tener en cuenta o presente o en mente esta frase, es bastante pesimista, mientras se lleva a cabo la prueba, ¿sí? Pues no es pesimista, ¿sí? El tema de decir que vamos a encontrar errores no es pesimista, es todo lo contrario. El proceso de la prueba tiende a encontrar errores para que después esos errores no sean detectados fuera de término, ¿sí? Porque eso nos va a evitar muchísimo, nos va a quitar calidad al software y todo lo que eso conlleva, ¿sí? Un cliente que está insatisfecho, un cliente que va a demorar más, nos va a llevar, le va a costar más caro, ¿sí? Porque el producto no va a estar a tiempo para lo que él esperaba y muchas cosas más. La actitud más correcta, ¿sí? Para las pruebas es que pensar que cometer errores es humano y es de sabios rectificar. O sea, que somos humanos, podemos cometer errores, ¿sí? Y es de sabios, sí, corregir esos errores. ¿Está claro? Bien, Sí, profe. perfecto. Muy bien. Las pruebas permiten, sí, la rectificación o corrección del software. Sí, todos cometemos errores. Algunos estudios, sí, como el de Boeing, señalan, indican, dice una media, ¿sí? De un error por cada 100 líneas de código o 100 sentencias para un trabajo de programación bien realizado. O sea, un trabajo de programación bien realizado, ¿sí? Puede tener como media un error cada 100 sentencias, ¿sí? Llegar a una tasa de 10% de errores, por supuesto, va a obligar a plantear una formación en la programación, es decir, que nos va un porcentaje de 10% de errores detectados en un programa, ya nos estará indicando que debemos capacitarnos más, ¿sí? En el lenguaje de programación que estemos utilizando, ¿se entiende? ¿Sí? Como para comprender cómo es la tasa de errores y qué es lo que implicaría, ¿sí? Que lo que sería un error cada 100 sentencias es aceptable, ¿sí? Pero ya, si llegamos a un 10% de errores, eso ya quiere decir que hay que capacitarnos o afianzar, ¿sí? Nuestros conocimientos en el lenguaje de programación que estemos usando en el desarrollo de esa aplicación que tiene o que evidencia un 10% de errores. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Miren, esperen que mi perro quiere salir.
Dale, dale. Perfecto. ¿Por qué es tan difícil este proceso? Porque no hay soluciones mágicas o balas de plata, se llama, sabe decir. Hay dificultades esenciales y accidentales. Podemos decir que hay una inmadurez en la disciplina de lo que es las pruebas, todo una etapa muy importante. Hay una especialización en lo que es, y gente que se dedica exclusivamente, se capacita en lo que es pruebas de programa, pruebas de software. Hay un abismo entre lo que es estado del arte y estado de la práctica, ¿no? Eso sería una ingeniería en verificación. Puede también ser un proceso difícil porque existen problemas en el gerenciamiento o la gestión del proceso de pruebas, y hay confusión entre lo que es la calidad del proceso de prueba y la calidad del producto, ¿sí? Final. Por eso las pruebas no es un proceso fácil, ¿sí? Bueno, algunos números sobre los defectos que se pueden encontrar durante la programación. Hablamos de un 50% de los defectos que se introducen durante la programación. Fíjense, la mitad, sí, de los defectos se introducen en la etapa de programación. Hoy nomás bueno, según los índices, sí, las estadísticas dicen que no más del 15% de los defectos iniciales, en las etapas iniciales, detectadas en las etapas iniciales del proceso de desarrollo de software, son detectados antes del testing, ¿sí? Antes de llegar al testing o a la etapa de pruebas, que llamamos testing en inglés, pruebas de programas o testing en inglés, ya son detectados, un 15% son detectados en etapas tempranas. Al comienzo del test de unidad, que es un tipo de testing, la densidad de los defectos es de 20 defectos cada 1000 líneas de código, ¿sí? Dice líneas de código no comentadas. O no comentadas significa que las líneas esas de código no nos están diciendo qué hace cada línea o sentencia. Dice, el 80% de los defectos en programación se encuentran en el 20% de los módulos de programación. Muchos de estos se evidencian durante la integración, la etapa de integración. La integración es una etapa del proceso de las pruebas donde probamos ya todos los módulos, integramos todos los módulos y los programamos, probamos, ¿sí? Al sistema con todos los módulos probados, ya lo vamos a ver esta etapa ligeramente, porque todo lo que es prueba es bastante amplio. Vamos a ver, van a ver también en ingeniería de software lo que es la etapa de pruebas. Bien, ¿cuáles son los principios de las pruebas? Las consideraciones generales que son comunes a toda prueba son, por un lado, a todas las pruebas se le debería hacer un seguimiento hasta los requisitos del cliente, ¿sí? Deberían planificarse mucho antes de que comiencen, ¿sí? Las pruebas. Debería empezar, la idea es empezar por lo más pequeño, ¿sí? Y ir progresando, ¿sí? De a poco hacia lo grande, lo más grande. Otro principio es que no son posibles las pruebas exhaustivas, o sea, no es, es imposible de llegar a probar de manera exhaustiva, sí, pero sí lograr un alto porcentaje de detección de fallas. Para ser más eficientes, sí, o sea, obtener pruebas con la más alta probabilidad de encontrar errores, ¿sí? Somos eficaces, cuando las pruebas van a tener una alta probabilidad de detectar errores, ¿sí? Para ser eficaces, ¿sí? Las pruebas deberían ser realizadas por un equipo independiente, ¿sí? Independiente del equipo que ha desarrollado el software, ¿sí? Que sea un equipo de personas
o tester, que sabemos llamar a estas personas que hacen el testing o las pruebas, se llaman tester, que sea un equipo de tester especialistas dedicados específicamente a realizar pruebas de software. ¿Por qué? Siempre se aconseja que el software no sea probado por el mismo programador, sí, o por la misma equipo de personas de la empresa que ha probado el software. Muchas veces ustedes se dan cuenta que ustedes hacen la prueba, digamos, sin tener hasta ahora no han visto técnicas de prueba, ahora la vamos a ver. Ustedes hagan una prueba de programas, muchas veces uno mismo no detecta la falla. Uno va, otro prueba y empiezan a salir un montón de errores. ¿Se entiende? Por eso Sí, profe. se habla de que lo más conveniente, y en las grandes empresas hay equipos independientes, ¿sí? Que no son los que han programado el software, que se llaman tester, ¿sí? Probadores o tester, que se dedican exclusivamente a la función de testear o probar o ejecutar el proceso de pruebas al software. ¿Sí? No, ¿se entiende eso, no? Lo ideal es eso, Sí. tener un equipo independiente que no esté involucrado, porque no, me ha pasado y sucede, el propio programador, cuando vos programas tu software, tu programa, es muy difícil que vos mismo lo detectes. Obviamente, si aplicas las pruebas, ¿sí? Que existen para pruebas de software, vas a encontrar errores, pero lo recomendable y lo que se hace en la realidad, en grandes empresas, es equipos que realizan funciones específicas. Los programadores programan, los testers prueban, ¿sí? Y así los analistas hacen el análisis y especificación de requerimientos, los pasan a la etapa de diseño, los diseñadores, luego están los programadores, los testers, y así, sí, cada equipo, obviamente un equipo organizado, con una buena planificación y un buen líder de equipo para poder realizar eh, un buen trabajo. Por eso es muy importante. A mí me ha pasado que alguien me dice, prueba el software, y empiezo, y siempre me pasa que encuentro siempre errores, ¿sí? De todo tipo. Como les digo, ya eh, vamos a ver eso en los tipos de pruebas que permiten encontrar distintos tipos de errores. Siempre me ha pasado. Y es bueno que tu software lo pruebe otra persona. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Puede ser que tenga Bien. que ver con el hecho de que el programador tampoco lo puede admitir como un error a veces, por orgullo, digamos. Sí, puede ser. Pero como te digo, hay técnicas de prueba. Pero por lo general es difícil. Aparte, hay cosas por ahí que pueden, como te digo, no es un... hay dos tipos de pruebas que son las más importantes, ya lo vamos a ver, pruebas de caja negra o de caja blanca, donde, por ejemplo, te dice, no me quiero adelantar, estoy probando, y bueno, yo estoy involucrada en el proceso de desarrollo, sé cuál es el objetivo del software, y digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde puedo hacer tal cosa con el software? O dónde está la parte del software que me permite realizar un listado o ingresar tal dato y no está, ¿sí? Ahora, sin saber qué hace, sin ver el código, yo estoy ya detectando un error, ¿sí? Una omisión de algo. Eso se llama prueba de caja negra, ¿sí? Entonces, yo sin saber qué es lo que está dentro del programa, ¿sí? Sin saber el código, sin leer el código, yo estoy detectando un error. Dice, ¿dónde está la funcionalidad que me permite realizar eh, un comentario cuando quiero hacer una queja en tal módulo? No está. Sí, ese es un tipo de prueba de un error eh, cuando realizamos una prueba de caja negra.
no se ha realizado correctamente, evidentemente ahí ha habido un error de, como les decía, en no tener en cuenta un requerimiento del cliente porque se lo ha omitido, porque o no ha sido interpretada correctamente lo que el cliente quería. Sí, eso es un problema, eso ya sería lo que estamos viendo en sistemas, que era definir los requerimientos del usuario. Ha habido un requerimiento, ¿sí?, que no ha sido interpretado. ¿Se entiende? Sí, profe. Falta algo ahí, Sí. ¿sí? Yo no sé qué hace el código. Yo no lo estoy viendo en el código en esa prueba. Tendría que ver, o sea que la prueba de caja negra no ha pasado, no ha sido hecha correctamente, porque yo no, por ejemplo, estoy probando el software, supongamos, estoy ya usando el software y digo, ay, donde a mí me habían dicho que había en tal interfaz iba a haber una opción para agregar un comentario o un campo donde yo libremente podría hacer un comentario. Entonces, ¿dónde está? ¿Sí? Bueno, eso es un ejemplo, ¿sí? Otra cosa es que me dé un error en un dato de validación que no me permite continuar con la carga de un dato cuando el dato ingresado es correcto, ¿se entiende? Bueno, ya vamos a ver esos diferentes tipos de pruebas. Principio de las pruebas, bueno, seguimos un poco acá, se debe inspeccionar a conciencia el resultado de cada prueba para así poder descubrir posibles síntomas de defectos. Cada caso de prueba debe definir un resultado de salida esperado para poder compararlo cuando realizamos la prueba. Al generar casos de prueba que vamos a tener, de varios casos de prueba que tenemos que diseñar, se deben incluir tanto, dice, datos válidos y esperados como datos no válidos e inesperados, ¿sí? ¿Se entiende? Todos los tipos de datos, tanto válidos como inválidos, tienen que ser tomados en cuenta al realizar una prueba. Voy a pasar un poquito más porque este está larguito. Bien, las pruebas deben centrarse, dicen, dos objetivos. Probar si el software no hace lo que debe hacer. Y dos, probar si lo que no debe hacer, es decir, si provoca efectos secundarios. También, sí, nosotros tenemos que pensar que probar implica demostrar si el software hace lo que no debe hacer, ¿sí? Y eso que no debe hacer, si provoca efectos secundarios, ¿sí? Bien, continuamos. Se deben evitar casos desechables. Bien, o sea, no tenemos que tener en cuenta casos, porque cuando diseñemos los casos de prueba, tenemos que tratar de no tener en cuenta que esos casos que usamos y tiramos. ¿Por qué? Porque cuando hagamos casos de prueba, tenemos que volver a usar esos casos de prueba luego. O sea, debemos reutilizar los casos de prueba. Por eso esos casos que nos van a servir para usar y luego no, y descartarlos, tenemos que evitar, ¿sí?, de usar esos casos desechables que decimos. Moral siempre dice, tenemos que contar con ese caso de prueba para poder, y luego, no perder tiempo reinventando casos de prueba para otros casos de prueba, para otras pruebas en otro software, ¿sí? Para poder utilizar esos casos de prueba, ¿se entiende? Y también guardar o conservar, ¿sí?, esos casos de prueba que hemos diseñado para posibilitar la realización de pruebas de regresión. Se dice, ya vamos a ver qué son las pruebas de regresión. Sí, es decir, tenemos que tratar de esos casos de prueba, nos van a servir para otro software también, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, no deben hacerse planes de... Perfecto. No se deben hacerse planes de prueba suponiendo que prácticamente no hay defectos en los programas, ¿sí? Y dedicando pocos recursos a las pruebas. La experiencia indica que donde hay el defecto, hay otros también, ¿sí? Y las pruebas son una tarea creativa tanto como lo es el desarrollo del software. ¿Se entiende? Es una prueba, una tarea creativa, ¿sí? Por eso es una etapa en el ciclo de vida de desarrollo del software, es una etapa importante, y
bueno, el desarrollo de software, me refiero a la programación, ¿no? Propiamente dicho, el desarrollo como programación. Es muy importante la prueba y a veces no se la valora lo suficiente o se considera, se la tiene en cuenta en cuanto a su importancia, se la valora en cuanto a su importancia. ¿Cuáles son las bondades de una prueba? Debe tener una alta probabilidad de encontrar un error. Si una buena prueba, sí, debe tener una alta probabilidad de encontrar un error, porque esa es la idea de la prueba. No debe ser redundante. ¿Qué quiere decir? Tanto el tiempo como los recursos son limitados, ¿sí? Así que todas las pruebas deben tener un propósito diferente. No debemos tener, que significa varias pruebas que sean parecidas, ¿sí? ¿Por qué? Los recursos son limitados. Tenemos un tiempo y el software nos tenemos que pasar de un tiempo en el desarrollo de un software, ¿sí? Entonces tenemos que tener un buen plan de pruebas. Las pruebas deben ser la mejor de todas las posibles. No debe ser ni demasiado sencilla ni demasiado compleja, ¿sí? Ahí está el tema. Proceso de las pruebas. Las pruebas no son solo una etapa, ¿sí?, del proceso de desarrollo del software. Tradicionalmente empezaba al término de la implementación y terminaba con la puesta en producción, ¿sí? Eso era antes, ¿sí? Ahora se considera a las pruebas, ¿sí?, como un proceso paralelo al desarrollo, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta esto. El proceso de las pruebas también se lo puede hacer paralelo al desarrollo del software. Bueno, aquí está el ciclo completo de las pruebas. Vamos a ver todo, porque si no, nos vamos a demorar una barbaridad y una planificación, ¿sí? Pues por eso les digo, la etapa de las pruebas es toda una etapa y existe gente que está especializada en esta etapa del desarrollo de un producto software, ¿sí? Hay todo un ciclo de las pruebas y todo está aquí, hay una planificación, hay un plan de pruebas, hay un diseño, hay una ejecución, hay una evaluación, hay detección de errores, hay una depuración, hay una reconfiguración al detectar las fallas, se tiene que volver a rever, ¿sí?, el software, hacer una nueva evaluación, una nueva depuración, y ese ciclo se vuelve a repetir hasta que ya no existan errores, ¿sí? O los resultados sean los esperados. ¿Se entiende? Después, si quieren, lo ven más detenidamente, pero si no, no vamos a terminar. ¿Vamos a repasar todas o hay alguna Sí. más importantes? No, ese es el proceso. Como les digo, es bastante amplio, o sea, bastante complejo el proceso, ¿sí?, de pruebas. Por eso les digo que hay gente que es especialista dentro de lo que sería nuestra carrera, nuestra área de conocimiento, mucha gente que está especializada en pruebas de software, chicos, ¿sí? Porque parecería, si hacer una prueba y corro, hago unas pruebitas y termino. No es eso, ¿sí? Es una etapa importante y tiene toda una ingeniería el proceso de las pruebas de software. ¿Cuáles serían las actividades de verificación del código? Comparar el código con las especificaciones de diseño interno. Hacer un examen, sí, del código contra un checklist, dice, como una lista de chequeo específico para ese lenguaje, por ejemplo, de programación. Emplear herramientas de análisis estático para poder chequear si se cumplen con los requerimientos de contenido y los requerimientos de sintaxis. Son algunas actividades que voy a mencionar, ¿no? Verificar la correspondencia de términos en el código con el diccionario de datos y la especificación de diseño interno. También buscar por nuevas condiciones límite posibles límite. Buscar posibles cuellos de botella para el rendimiento y otras
cuestiones internas que puedan formar la base para pruebas de validación adicional. Es mucho, sí, pero vamos a ir viendo rápidamente algunas actividades. Esto es muy amplio, chicos. Actividades de verificación. Bueno, dice errores en la referencia de datos. Esto puede ser un tipo de errores que se pueden encontrar. Se hace referencia a una variable no asignada o no inicializada, ¿sí? Errores, por ejemplo, en la declaración de datos, ¿sí? Hay variables con nombres similares, ¿sí? Hay variables con nombres no significativos. Eso es lo que decíamos en lo que era, ¿se acuerdan los estándares de codificación? ¿Sí? ¿Cuáles eran buenas prácticas? ¿Se acuerdan? Poner nombres significativos, ¿sí? Y bueno, Sí, todo eso, por por lo de la ejemplo, es un calidad. tipo, claro, hasta eso está, ¿sí? En lo que es la prueba, ¿sí? Lo que sería en esta categoría errores en declaración de datos. Errores de cómputo, dice, es la variable a donde se asigna una expresión de menor capacidad que la expresión asignada, ¿sí? Hay muchos tipos de errores. Vamos a un error, porque si no, cuando te voy a terminar, son 48 páginas y no voy a llegar a todavía los tipos de prueba. Hay errores de interfaz, errores de entrada-salida, por ejemplo, hay errores gramaticales u ortográficos en el texto de salida del programa. Hasta eso existe, ¿sí? Tenemos en la interfaz, tenemos errores ortográficos, gramaticales. ¿Ah? Bien, eso está, eso hay que controlar. La sintaxis, la ortografía, la gramática, las interfaces, que sean correctas, ¿sí? Para que, bueno, sea un software, obtener un software de calidad. Bueno, llegamos a lo que sería los niveles de las pruebas. Chicos, hago un stop porque me falta el aire. ¿Sí? Hacemos un segundito y volvemos para terminar porque son 48 ¿Cuánto? páginas, ¿sí? Un ratito porque ya no tengo, voy a tomar un vasito con agua. Me esperan, ¿no? Sí, profe. Muy bien, no se vayan. ¿Cómo va eso? ¿Bien? ¿La sentía, Natalie? ¿Ah? ¿Me levantó a caminar? Ah, bien. Sí, sí, ya es el único abierto, pero no es vamos a aplicar primero, ¿ves? 3 más, pero si no 4, es 7, 5, 2, perfecto. Igual, no, sí, muy bien. Ah, 4, es el. ¿Por qué? Porque primero es eso, y ahora dividido 4 igual
Chicos, seguimos. ¿Estamos? Aquí estamos. Ay, bien, ay, que me había olvidado que era tan largo era esto. Bueno, ya llegamos al tema de niveles de las pruebas. Las pruebas, ¿sí?, de software se agrupan por niveles, ¿sí?, las cuales se realizan en distintas etapas del proceso de desarrollo de un producto software. La primera, o la base, ¿sí?, el primer tipo de prueba son las pruebas de unidad. Luego vienen las pruebas de integración, luego las pruebas de sistema, luego es la de implantación, luego es la de aceptación y luego es de la regresión. O sea, son niveles de prueba que se realizan en distintas etapas del proceso de desarrollo. ¿Se entiende? ¿Sí? Cada una se ejecuta o se realiza en distintas etapas del proceso de desarrollo del software. Vamos a ver cada una. Las pruebas de unidad es la primera fase o nivel de prueba, ¿sí? Y estas pruebas se realizan sobre cada módulo del software de manera independiente, ¿sí? El objetivo de las pruebas de unidad es corroborar, comprobar que el módulo entendido al módulo como una unidad funcional está correctamente codificado. ¿Se entiende? Esa prueba vamos a ver nosotros, ¿sí? O sea, yo tomo un módulo, un solo módulo, lo pruebo, ¿sí? A ese módulo solo y tiene que estar correctamente codificado. Esa es la prueba de unidad. Bien, prueba de integración. Ya estamos en otro nivel. El objetivo de la prueba de integración, si me escucho bien, el objetivo de la prueba de integración es identificar errores, ¿sí?, que puedan ser introducidos por la combinación de programas o componentes probados unitariamente o independientemente, para garantizar que la comunicación, enlaces y los datos compartidos entre esos módulos o componentes o programas ocurran de manera apropiada o de manera correcta. Se diseñan estos casos de integración, de pruebas de integración, para descubrir errores o completitud en las especificaciones de las interfaces entre los programas o componentes que hemos probado unitariamente, ¿sí? Es decir, que en esta prueba tomamos los módulos que antes hemos probado de forma independiente y los probamos ya integrados, conectando los módulos, ¿se entiende? Interrelacionando los módulos. Y ahí vamos a probar si la comunicación entre esos módulos, los enlaces y los datos que se comparten ocurren de manera correcta. ¿Se entiende? Estamos integrando módulos probados, sí, con pruebas de unidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Luego, ya en un nivel más arriba, ¿sí?, ya avanzando en las etapas de desarrollo del software, tenemos la prueba del sistema. Ya la misma palabra nos está diciendo prueba del sistema. La prueba del sistema tiene como propósito, ¿sí?, verificar que se han integrado adecuadamente todos los elementos del sistema y que realizan las operaciones apropiadas, funcionando como un todo, como un conjunto, ¿sí? Esta prueba es similar a la prueba de integración,
pero con un alcance más amplio. Se prueba como ya el sistema en su conjunto. ¿Se entiende? ¿Ya sería entero? Claro, ¿sí? Ya es como, ya como un todo. Es la prueba del sistema. ¿Sí? Bien, esperen, que ya venimos. Vamos un poquito más. Tenemos la prueba de implantación. El objetivo de ese tipo de prueba es corroborar el funcionamiento correcto del sistema, pero integrado, sí, al hardware y al software en el entorno de operación, ¿sí? Ya en el entorno donde va a trabajar el sistema. Y permitir al usuario, ¿sí? Que desde el punto de vista de operación, ya operando, ¿sí? El sistema, realice la aceptación del sistema una vez instalado en el entorno real, ¿sí? Donde va a ser operado y usado el sistema, ¿se entiende? O sea, en la prueba de implantación probamos el sistema, ¿sí? Ya integrado al hardware y al software en el entorno real de operación, ¿sí? Se llama prueba de implantación. ¿Entiendes, chicos? Ahí también se usan datos reales. Usualmente ¿Cómo? digamos, los periódicos. No, estoy escuchando cortado. No es el software separado, porque lo otro es la prueba del sistema. El sistema es solo, ¿sí? Pero acá, en la prueba de implantación, es el sistema ya operativo, con el hardware, funcionando en el hardware, con un sistema operativo, en el entorno real de trabajo, ¿sí? Con el usuario ya trabajando y el usuario final es que va a hacer, si funciona correctamente, lo va a aceptar, va a pasar la prueba, digamos, porque ya el usuario final lo está probando, ¿sí? Bien. Bien. La prueba de aceptación. Sí, este tipo de pruebas son realizadas principalmente por los usuarios con el apoyo del equipo del proyecto. El propósito es confirmar que el sistema está terminado, ¿sí? Que desarrolla puntualmente las necesidades de la organización, o sea, que cumple, ¿sí? Con los requerimientos especificados por el cliente, ¿sí? Que es parte de una organización, y que se ha aceptado, sí, por los usuarios finales. Ya, por último, la prueba de regresión son pruebas cuyo objetivo principal es descubrir o detectar errores, carencias de funcionalidad, faltas de funcionalidad o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software ocasionados por la realización de un cambio en el programa. ¿Se entiende? Es decir, luego de que el software ha sido desarrollado, se está usando, ya hemos dicho que pueden haber nuevos requerimientos requerimientos del usuario, que impliquen modificaciones, actualizar el software o que el software, como hemos hablado, que el software vaya evolucionando. Estas pruebas de regresión tienden a detectar errores, carencias de funcionalidad luego de que se hayan realizado modificaciones o cambios en el programa, no cambios por que se han detectado errores, sino porque el software ha evolucionado. ¿Se entiende? Sí. Una vez que se entiende, es posterior. No son errores durante las etapas anteriores, no. Ya le hemos descubierto los errores, ya el sistema funciona, pero resulta que en ese uso del software, ¿sí? Pueden surgir nuevas necesidades, nuevos requerimientos, que hay que hacer cambios, ¿sí? Modificaciones, o sea, actualizar el software, ¿sí? El software evoluciona, entonces tenemos que realizar nuevas pruebas para constatar de que sí, como producto de esas actualizaciones, no hay errores, nuevos errores que se introduzcan en el software, ¿se entiende? ¿Mm?
Sí, profe. Esas son las pruebas de regresión. Por eso son las pruebas de regresión, son el último nivel de las pruebas, porque son pruebas que se realizan después que el software está funcionando y operativo. Bien. Pruebas de integración. Ay, no, ¿qué es esto? Pruebas de integración. Ay, ¿qué lo voy a pasar? Bueno, pruebas de unidad. Ahí me voy a detener porque son las pruebas con las que vamos a trabajar en nuestras guías teóricas, ¿sí? Hemos dicho que las pruebas de unidad son las primeras pruebas que debemos realizar. Es el primer nivel de pruebas, ¿sí? Las pruebas, también llamadas pruebas unitarias, ¿sí? Constituyen la prueba inicia de un sistema. Y las demás pruebas, el resto de las pruebas que hemos visto recién, ¿sí? Todos esos tipos de pruebas deben apoyarse sobre las pruebas unitarias, ¿se entiende? Son la base del resto de las pruebas, ¿sí? ¿Queda claro? Son las primeras pruebas, son las pruebas basales. Son las primeras pruebas y todos los otros tipos, niveles de las pruebas se apoyan en las pruebas unitarias o también llamadas pruebas de unidad. Estas pruebas de unidad se realizan sobre una unidad de código pequeña, claramente definida, que es la unidad. ¿Sí? En general, se lleva a cabo, sí, esta prueba de unidad se lleva a cabo por los desarrolladores. O sea, acá, sí, la prueba, sí, es realizada por el mismo programador. ¿Se entiende? La prueba de unidad. Sí. Aquí, perdón, estaba la pregunta anterior, ¿qué es la unidad? ¿Qué es una unidad? ¿Qué es lo que vamos a probar con las pruebas de unidad? Una unidad puede ser un programa, puede ser una función, un procedimiento dentro del programa, puede ser un formulario, un form, puede ser un script, un formulario, puede ser un subsistema, una clase, si hablamos de objetos, que todavía no lo vimos, ¿sí? Pueden ser varias cosas una unidad, ¿sí? Sobre la cual vamos a realizar esta prueba de unidad. ¿Qué es y qué no es una unidad? Una unidad es el trabajo de un único programador. Puede ser la cosa más pequeña que puede ser probada. Pequeña, podemos hablar de un módulo de 50 a 30 líneas de código o de sentencias, ¿sí? Eso es algo, un módulo pequeño, ¿sí? Que puede ser considerado una unidad. No es una unidad, que una unidad no es la entidad más pequeña que provee una determinada funcionalidad, lo primero que se puede probar sin programas auxiliares, o tampoco un módulo con 50.000 a 100.000 líneas de código. Eso no es una unidad, ¿sí? Bien, aquí ya empezamos a hablar de los distintos enfoques, ¿sí? De diseños para casos de pruebas unitarias o pruebas de unidad. Aquí ya hablamos de dos enfoques, son enfoques muy importantes. Por un lado, hay un enfoque estructural o de caja blanca, y por el otro lado, de manera contrapuesta, existe un enfoque funcional o de caja negra. ¿Sí? Ya algo les había comentado antes. Entonces tenemos principalmente en las pruebas de unidad o pruebas unitarias dos enfoques a tener en cuenta. El enfoque estructural o de caja blanca son también, se las conoce como enfoques, pruebas lógicas, ¿sí? Que pretenden, ¿sí?, examinar la estructura interna del programa. Sí, por eso se llaman de caja blanca o también de cristal, porque permite ver el interior, sí, del programa. Puedo ver adentro del programa. ¿Se entiende? Caja blanca, sí, de cristal. Lo que tengo luego una esquemita, una gráfica,
¿sí? Contraria, ¿sí? El otro enfoque, ¿sí? Que se llama enfoque funcional de caja negra, que es otro tipo de prueba unitaria o prueba de unidad. En este enfoque se intenta examinar el comportamiento del programa, pero basándose en las especificaciones de las funciones que debe realizar ese programa, ¿sí? En este enfoque no nos importa ver cómo es el interior del programa, cómo funciona el programa que contiene internamente. No me interesa, ¿sí? Ya que este enfoque se considera a la unidad, ¿sí? Una caja negra que no nos va a permitir, ¿sí? Tener la visión de su estructura interna. ¿Se entiende, no? Bien, ahí vamos a ver clarito en la gráfica, ¿sí? Las diferencias. Tenemos las pruebas de caja blanca, ¿sí? Donde veo adentro, ¿sí? Como los módulos, cómo se conectan, las interfaces entre los módulos, que es lo que sale, ¿sí? En la prueba de caja negra necesito conocer detalles procedimentales del código, ¿sí? Mientras que en las pruebas de caja negra, ¿sí? No veo nada, solo necesito saber cuál es el objetivo de ese bloque de código o de esa unidad, ¿sí? ¿Cuál es su objetivo o funcionalidad, ¿sí? Que va a proporcionar el código. No necesito saber cómo funciona internamente esa caja negra, perdón, esa unidad, ¿sí? Ese bloque de código que yo quiero probar. Solo necesito saber las funciones, qué es lo que entra, lo que hace y qué es lo que sale. No me interesa saber nada de su estructura interna. Ahora, estos dos es, sí, importante que saber que no es que voy a hacer uno o voy a hacer el otro, o elijo entre estos dos enfoques. Ambos son complementarios, ¿sí? Necesito contar con estos dos tipos de pruebas, porque pueden ayudar a identificar distintos tipos de carencias o faltas en un programa, ¿sí? Lo que les dije hace rato. Puedo detectar una falta de una funcionalidad, puedo detectar, ¿sí? Detectar una falla o un tema en la validación de un dato de entrada, puedo detectar una función que no está prevista, ¿sí? Ha sido interpretada en la especificación de requerimientos. ¿Entiendes eso, no? Sí. Bien, espérenme, a ver, esperen un ratito. Bien, chiquillos, ya terminé.
Cobertura de las pruebas. O sea, ¿cómo cubrimos estas pruebas? ¿Cómo medimos qué tan bien probado fue un producto? ¿En qué grado de nuestros casos de prueba cubren el producto? ¿Cómo medimos qué tan buen trabajo estamos haciendo como tester o probadores de software? Un caso de prueba cubre cierta parte de los requerimientos. Cubre cierta parte de la funcionalidad, ¿sí? Es decir, del diseño funcional. Y cubre cierta parte de la lógica interna del programa, ¿sí? Todo eso. Lo que se debe hacer, debería hacer, es generar suficientes casos de prueba para cubrir todos los puntos, ¿sí? De cada nivel. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son las fuentes del programa? ¿De dónde proceden los casos de prueba? ¿Sí? Sacamos los casos de prueba que validen el código. Bueno, las fuentes, el origen, ¿sí? Cuando hablamos de fuentes, usted dice, ¿cuáles son las fuentes de información? ¿Cuál es la fuente de información del periodista? O sea, ¿de dónde proviene, sí, esa información aquí? ¿De dónde provienen? Van a proveer las fuentes para generar las pruebas. Las fuentes para generar las pruebas, ¿sí? Van a provenir de los requerimientos que hemos estado viendo en sistemas, ¿sí? Ese documento que vamos a generar, luego de especificar requerimientos funcionales. Ese documento es fuente para generar las casos de prueba. Otra fuente va a ser el documento de diseño funcional y otra fuente va a ser el documento donde va a estar la especificación de diseño interno del software, ¿sí? Por eso, para llegar a las pruebas hay que contar con documentación, ¿sí? Eso también es importante, ver después la parte de documentación y mantenimiento de programas. Por eso también decimos en sistemas, en la documentación, sí, también, porque es importante la documentación, ¿sí? Bueno, acá la documentación es importante para, a partir de los distintos tipos de documentación generados, van a servir como fuentes para realizar los distintos casos de prueba. Bueno, parece una eternidad, chicos, pero es un tema muy interesante, el tema de pruebas. Hay toda una ingeniería en tema de pruebas. Vamos a ver algo con las profes, van a ver pruebas de software, están en segundo, en cuarto, creo que mantienen cuarto ingeniería de software, y hay una ingeniería de software 2, así que yo estoy en la 1, ya no sé si llego a la 2, así que bueno, ese tema también se lo ve de manera más profunda, pero vemos bastante, se va a ver, acá lo tenía, pero la verdad que era bastante amplio. También vamos a ver lo que sería nuestro prueba y mantenimiento. Sí, prueba y mantenimiento, no, acá. Vamos a ver las pruebas de caja blanca, ¿sí? Y pruebas de caja negra. Ya por hoy vamos a terminar, ¿sí? Y ¿están todos todavía? 14, sí, bien. Saladito, profe. Saladito, sí, pero es muy interesante la prueba y les digo, bueno, todas las etapas del ciclo de vida, por eso estamos aquí, digamos, y todas las etapas del ciclo de software, su importancia, ¿no? Todas son muy lindas, son interesantes, y bueno, en la práctica, como les digo, la parte de testing es toda especialización también, ¿no? En las grandes empresas hay equipos para testear. Así que es todo hay que desarrollar una serie de habilidades y conocimientos, pero vamos a ver las pruebas, sobre todo vamos a hacer la práctica de pruebas de caja negra y caja blanca, ¿sí? Son las pruebas básicas, ¿sí? Son las pruebas basales sobre las cuales se van a sustentar el resto de los niveles de prueba que hablamos, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Ay, bien. La práctica es más, este que no me saca, así me ven. Bien.
Vamos a seguir la próxima clase con prueba de caja blanca, prueba de caja negra, y aquí me está hablando alguien, bien, y hay una guía también interesante donde vamos a hacer las pruebas. Sí, yo los voy a guiar, como así, este tipo de pruebas van a terminar de desarrollar los distintos tipos de pruebas. Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, nos encontramos el próximo jueves y mañana nos encontramos con los alumnos que estamos en formación 1, chicos, no van a faltar porque avanzamos con un tema nuevo que va a ser diseño de salidas, ¿sí? Bien, profe, nos vemos. Bueno, mañana practicamos y vemos teoría y a ver si alcanzamos a hacer algo de práctica, porque conmigo ven salidas y práctica. ¿Ah? Así que buen descanso, chicos, y no tomen frío. Mañana baja más la temperatura, así que si salen a clase temprano o algo, se cuidan y no se resfrían, porque a todo el mundo anda resfriado. A cuidarse y a descansar. Nos vemos mañana entonces, chicos. Bien, profe. Chao. Muy bien, hasta mañana, profe. chicos, que descansen, y a los otros los veo el jueves próximo. Buenas noches, buen descanso.